Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sean Kingi. El 16 de diciembre de 1974, nació en Nueva Zelanda una niña de ascendencia maorí llamada Sean Kingi, quien era hija de Barry y Linda Kingi. Eventualmente, los Kingi se mudaron a Australia y se establecieron en Noosa Heads, una ciudad costera del condado de Noosa, en Queensland. Sean era descrita por sus allegados como una niña feliz, dulce, inocente, amable y amistosa. También decían que a pesar de su timidez era muy popular. Para el año 1987, año en el que tuvieron lugar los hechos a los que vamos a referirnos, Sean cursaba séptimo año en la escuela estatal Sunshine Beach. Con 12 años, la niña medía 1,67 m y era más alta que el promedio de sus compañeros. Era excepcionalmente hermosa. Tenía los ojos azules y una melena rubia larga y lacia. Sean era una apasionada del deporte y le gustaba pasear en su bicicleta amarilla de 10 velocidades, que también usaba como medio de transporte para ir al colegio. En el lado opuesto de esta historia, tenemos a Barry John Watts, quien al nacer se llamaba John Fulton Beck, y su esposa, Vilma Faye Forth, ambos originarios de Australia Occidental. Barry, quien nació el 15 de julio de 1953 y quedó huérfano, tenía un nutrido historial delictivo. Físicamente era descrito como una persona de aspecto desaliñado y con varios tatuajes. Vilma, por su parte, nació el 2 de agosto de 1943 y, al igual que su pareja, tuvo una infancia difícil. Ella era la menor de 4 hermanos y a los 12 años ya trabajaba en una fábrica de ropa. Posteriormente, siendo una adolescente de 15, la negligencia de sus padres hizo que quedara bajo la tutela del Estado. La joven también se vio envuelta en actividades ilícitas por las que entre 1961 y 1972 estuvo entrando y saliendo de la cárcel. La pareja se conoció en 1983 en Perth, capital de Australia Occidental, en una taberna en la que él trabajaba como portero. En aquel momento, Vilma tenía 41 años, se había divorciado 2 veces y era madre de 6 hijos. En 1984, Barry fue condenado por allanamiento de morada y robo a 2 años y medio tras las rejas en el penal de Barton Mills. Sin embargo, eso no acabó con la relación. Al salir de la cárcel en julio de 1986, el hombre le prometió a Vilma que no volvería a meterse en problemas y se mudaron juntos. En diciembre del mismo año se casaron y se establecieron en las afueras de Perth. Para formalizar su unión, él usó su nombre de nacimiento, por lo que Vilma adoptó el apellido Beck. A pesar de las promesas de Barry, la tranquilidad de la pareja duró poco. Según revelaciones de Vilma, su esposo la golpeaba, le exigía que se tiñera el pelo de rubio y que se vistiera como una colegiala. Además, a mediados de 1987, el exconvicto se alió con un amigo para retomar sus actividades criminales, utilizando a Vilma como vigía.
Por esas andanzas, los esposos fueron atrapados y enviados a prisión acusados de robo y fraude, pero pocas semanas después quedaron en libertad bajo fianza y huyeron de Australia Occidental. La pareja, que se movilizaba en una camioneta ranchera blanca Holden HQ de 1973, se instaló en Queensland. Primero se quedaron en la casa de la hermana de Vilma, en Ipswich, y luego rentaron una casa en Lowood. En esa época, Vilma telefoneó a una amiga que había dejado en Perth para contarle que Barry solía ir a la parada del autobús escolar que quedaba al final de la calle para espiar a las jóvenes estudiantes. Ese deplorable proceder era solo el comienzo de una serie de actividades criminales. Barry le había dicho a su esposa que tenía la fantasía de ser la primera y la última experiencia sexual de una niña, y quería que ella lo ayudara a hacer la realidad. Ella, deseosa de complacerlo en todo, aceptó su propuesta. Entonces idearon una emboscada para atraer a alguna víctima inocente y bien intencionada hacia las garras del depredador. El 27 de noviembre de 1987, mientras los criminales repasaban su plan, Xian se despidió de sus amigas luego de la escuela y se subió en su bicicleta para encontrarse con su mamá. Ellas habían quedado en hacer unas compras antes de regresar a su casa. Xian estaba muy emocionada porque Linda iba a hacerle un vestido para una fiesta de cumpleaños, y esa tarde comprarían juntas la tela. A eso de las 4:30, después de pasar por una panadería en el centro comercial, emprendieron el camino de vuelta a su hogar. Linda iba a pie y Xian en su bicicleta, y aunque iniciaron el trayecto juntas, la jovencita decidió tomar un atajo por el parque Pinaroo y le dijo a su mamá que se verían en la casa. Linda estaba segura de que al llegar a su casa, Xian la estaría esperando allí, pero no fue así. En un primer momento pensó que quizás su hija se había encontrado con amigos en el camino. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a preocuparse. Entonces llamó a los padres de sus compañeros preguntando si alguien la había visto, pero todas las respuestas fueron negativas. El papá de Xian, quien era empleado de la empresa Telecom, llegó a la casa justo después de las 8 de la noche y encontró a su esposa presa de la angustia. Al enterarse de la inusual demora de la pequeña, salieron juntos a buscarla, y mientras hacían el recorrido en el parque Pinaroo, encontraron su bicicleta. El hallazgo era una muy mala señal, especialmente tomando en cuenta que Xian nunca había hecho algo similar y que jamás regresaría tarde a casa sin avisar. Al no ver rastros de su hija en los alrededores, los padres cargaron la bicicleta en la parte trasera de su vehículo y alertaron a la policía de Noosa sobre su desaparición. El detective Bob Atkinson, de 40 años, quien era un hombre extremadamente sereno y constante, recibió la denuncia. Él conocía a Xian de vista, ya que la niña y su hija habían competido en actividades deportivas. Bob fue de inmediato con los padres de Xian al parque Pinaroo y registró el área, pero no encontró ninguna señal. Los Kingi estaban convencidos de que su hija era incapaz de huir, y así lo transmitieron a los funcionarios policiales, lo que desde un principio hizo que los familiares y autoridades temieran lo peor. No había tiempo que perder. Esa misma noche, Xian fue declarada oficialmente desaparecida. Y un poco después de las 11 de la noche, Bob llamó a la redacción nocturna del diario Sunshine Coast para solicitar la impresión de un aviso sobre la búsqueda de la niña en la edición del día siguiente. En la mañana del 28 de noviembre, todos los oficiales disponibles en el área estaban buscando a Xian. Alguien dijo haber visto una camioneta Holden blanca cubierta de polvo en la zona,
pero no pudo ofrecer más detalles de la misma. Las autoridades recurrieron a los medios para pedir la colaboración de la comunidad. Específicamente solicitaron que cualquiera que hubiera visto un vehículo sospechoso en las cercanías del Parque Pinnaroo la tarde del viernes 27 de noviembre, se acercara a la sede policial para contribuir con la investigación. Posteriormente, se dio a conocer que un hombre de 30 años, con el pelo decolorado por el sol, había visto una camioneta blanca cerca de los alrededores del parque. Con esa única pista, se organizaron diferentes controles vehiculares y se estableció un centro de recepción de llamadas de la policía, a través del cual hubo múltiples denuncias. La comunidad estaba movilizada. La investigación quedó a cargo de los detectives Bob Dallow, a quien vamos a referirnos como Dallow, y Neil Magnussen. Por su parte, el detective Bob, quien inició las averiguaciones luego del reporte de los Kingi, se ocupó de brindar protección y mantener constantemente informados a los padres de Sean. Entre las acciones que se adelantaron para resolver el caso, se creó una sala de trabajo a la que fueron asignados unos 20 investigadores que recibieron alrededor de 700 pistas. De estas, la más sólida apuntaba a una camioneta Holden blanca que había sido vista en el estacionamiento del Parque Pinnaroo la tarde del viernes. El domingo 29, una mujer llamada Elizabeth Young se acercó de forma voluntaria a la policía para ofrecer información sobre un individuo que conducía una camioneta blanca. Elizabeth estaba en la playa Catsway con un amigo llamado Bill Wallace, a 11 kilómetros al sur de Noosa, y dijo que el viernes su nombre la había estado molestando. También comentó que su amiga había visto una camioneta Holden blanca. Los detectives le pidieron a Bill, quien era un surfista experto, que se acercara a la sede de policía para que diera su versión sobre lo que había visto en la playa el día de la desaparición. Bill relató que cuando él y Elizabeth regresaron a su camioneta en el estacionamiento, a eso de las 4 de la tarde, vieron a un hombre rondando los autos. Justo después advirtieron que el sujeto estaba en una ranchera Holden blanca que aceleró repentinamente, haciendo que sus ruedas patinaran. Bill había tomado nota de los datos del vehículo y se los facilitó a los detectives. En Queensland, había unas 17,000 camionetas Holden, de las cuales 10,000 eran blancas, por lo que se inició un operativo policial para la revisión de vehículos que coincidieran con la descripción. Paralelamente, el número de las placas fue introducido en las bases de datos de distintas localidades, y así encontraron que la misma estaba registrada en Victoria, a nombre de Vilma. Siguiendo ese rastro con la ayuda de la policía de Victoria, se obtuvo una dirección en Mooroolbark, cerca de Croydon, y se pidió el apoyo de las autoridades de ese suburbio para que realizaran un reconocimiento en el domicilio. El martes 1 de diciembre, la policía confirmó que en esa dirección vivía un anciano llamado Roland Watts. El hombre era el padre adoptivo de Barry, y por lo tanto suegro de Vilma. También descubrieron que ambos habían cumplido condena en Australia Occidental y se habían dirigido a Queensland. A partir de ese momento, Barry y Vilma fueron considerados como los principales sospechosos de la desaparición de Sean, y se solicitó el envío por correo de las fotografías de los exconvictos. 2 días después, un recolector de frutas de 18 años, de nombre Neil Clark, informó a la policía que había hecho un macabro hallazgo. Según les explicó a los detectives, la noche anterior sintió un olor fétido mientras caminaba cerca del arroyo Catsway, en el bosque estatal de la montaña Timberwah. El joven dijo que en ese momento no le dio importancia, pero al llegar a su casa, vio en la televisión una noticia acerca de la desaparición de Sean. Entonces pensó que el olor que percibió podía provenir de un cuerpo en descomposición,
y pensó que quizás se trataba de la niña que estaba perdida. El jueves 3 de diciembre a las 8:50 de la mañana, Neil regresó al área en coche y buscó la fuente de la fetidez. Él no se había equivocado. Vio un cuerpo que coincidía con la descripción difundida y tenía un vestido de rayas azules y blancas. Tras recibir el aviso, los detectives a cargo condujeron hasta el bosque y acordonaron la escena. El cuerpo de Xian se encontraba en la orilla de un arroyo de arena poco profundo. Tenía puesto su uniforme escolar, pero su ropa interior había sido cortada y arrojada cerca de ella. Los funcionarios también hallaron su mochila verde de la escuela entre los arbustos, a unos 10 metros de distancia. A las 11:45 de ese mismo día, los detectives les dieron la trágica noticia a los padres de Xian. Según los forenses, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, cada una de las cuales era fatal por sí sola. Tenía al menos 12 de ellas en el pecho, 2 en la garganta y 1 en la columna. Además, había sido agredida sexualmente y tenía marcas de compresión en el cuello. La policía lanzó una cacería humana. Por su parte, en medio de la conmoción, los vecinos de Nusa recaudaron más de $10,000 australianos, alrededor de $6,700 americanos en la actualidad, para ofrecer una recompensa por información que ayudara a resolver el caso. Finalmente, el primer fin de semana de diciembre, los detectives recibieron fotografías e información sobre la pareja sospechosa. Si bien no tenían pruebas contundentes que los vincularan con el crimen, las autoridades pusieron el foco sobre ellos. El lunes 7 de diciembre, mientras seguían adelante las investigaciones, tuvo lugar un funeral privado en la propiedad de la familia Kingi. Durante la ceremonia, se oyeron canciones tradicionales maoríes de despedida, que se mezclaron con himnos cristianos. Uno de los compañeros del colegio de Xian leyó un emotivo fragmento de Peter Pan y una banda tocó Imagine de John Lennon. El salvaje crimen contra la querida y hermosa niña había causado un gran impacto entre sus compañeros, maestros y demás miembros de la comunidad, quienes se acercaron a presentar sus respetos. Incluso los funcionarios de la ley que estaban trabajando para resolver el caso acompañaron a la familia en ese difícil momento. Los padres de Xian se mantenían al tanto de los progresos de la investigación gracias a su contacto permanente con el oficial Bob. A pesar de encontrarse devastados por la pérdida de su pequeña, buscaban mantenerse fuertes. Incluso solían llevarle comida a los detectives, como una manera de retribuir el esfuerzo que hacían para dar con los responsables de la muerte de Xian. Algo ciertamente digno de profunda admiración. Después del servicio fúnebre, el detective Bob recibió una llamada reveladora. Un investigador de nombre Graham Hall le dijo que creía poder ayudarlo y le explicó que el 10 de noviembre, unas pocas semanas antes del secuestro de Xian, hubo un incidente con 2 enfermeras del Hospital General de Ipswich, en el que aparentemente estuvieron involucrados los sospechosos. En esa ocasión, Barry salió del coche para hablar con una enfermera, pero decidió alejarse cuando otras trabajadoras del centro de salud se acercaron. Posteriormente, otra enfermera que se encontraba en su coche se asustó al ver que Vilma se acercaba y cerró las ventanas y puertas, frustrando cualquier intento de agresión. Al día siguiente hubo otro incidente, y aunque no se revelaron detalles del mismo, sí trascendió que los testigos del hecho anotaron la matrícula de una camioneta Holden que estuvo involucrada. Salvo por un dígito, el registro coincidía con el de la ranchera que estaba siendo buscada, y al rastrearlo, condujo a los agentes a un Toyota en Nueva Gales del Sur.
Entonces el investigador Graham asignó a un empleado para que se encargara de buscar la placa correcta mezclando letras y números e introduciéndolos en la base de datos de la policía para tratar de hallar el vehículo, pero no tuvo éxito. Sin embargo, cuando 4 semanas más tarde, el 8 de diciembre, Graham leyó sobre los sospechosos y el número de matrícula de su automóvil en un boletín de la Sala de Investigación Criminal de Noosa, supo que era el auto que había estado buscando. Esa misma información encendió las alarmas de un oficial de policía en Lugud, John Sterr, quien unos días antes, el 4 de diciembre, vio una ranchera Holden blanca estacionada y tomó nota mental de la matrícula, por considerarlo un vehículo extraño. Una llamada de John a la Sala de Investigación Criminal de Noosa hizo que el 8 de diciembre el equipo a cargo del caso se dirigiera a Lugud. Un día después, se les unió el detective Graham y otros efectivos de Ipswich. Los funcionarios recorrieron el pueblo de unos 3,000 habitantes con fotografías de los sospechosos. La búsqueda fue tema de conversación entre los pobladores y así llegó a oídos de un joven llamado Colin Harm, empleado de Telecom, quien también había visto la ranchera mientras instalaba un teléfono en la carretera Fairfield. Él se interesó en el coche porque quería comprar uno. Recordaba que lo había visto en una casa con armazón de madera y se comunicó con la policía para darles la información. De inmediato, la policía inició una rueda de reconocimiento enseñándole fotografías de los sospechosos a los habitantes de la zona. Algunos vecinos de la casa recordaron a Barry lavando la camioneta y también lo vieron acercarse a los niños. El detective Graham solicitó una orden de allanamiento para poder ingresar al domicilio. Una vez adentro, notó que el diario matutino del viernes 4 de diciembre se encontraba todavía enrollado en el suelo de la cocina, lo que indicaba que la pareja llevaba fuera de casa una semana. Luego de registrar la casa, Graham se dirigió a una agencia inmobiliaria cercana, donde encontró el contrato de alquiler de la vivienda en el que estaban las firmas de Barry y Vilma. La pareja pagó el alquiler mediante un giro postal desde The Entrance, una ciudad turística de la costa de Nueva Gales del Sur, 100 kilómetros al norte de Sydney. La Sala de Investigación Criminal llamó a la policía de Nueva Gales del Sur, y en cuestión de horas, 10 policías que trabajaban en el caso se trasladaron a The Entrance. El sábado 12 de diciembre por la mañana, un agente encubierto vio la camioneta salir del estacionamiento de un supermercado. La siguió hasta un motel y se quedó vigilando. En cuanto los detectives a cargo fueron informados sobre los avances de la investigación, volaron a Sydney y luego condujeron hasta The Entrance. La policía arrestó a Barry y Vilma sin incidentes. Sabían que los estaban buscando y no se mostraron sorprendidos. Barry y su esposa habían ensayado lo que debían decir si eran detenidos. Ella sabía que sin importar lo que le dijeran, incluso si le aseguraban que él había confesado, debía apegarse a la historia que habían acordado. Durante el interrogatorio, Barry rechazó tener relación con el crimen. Incluso negó su nombre y su fotografía. Vilma también siguió el guión que habían preparado. Ambos dijeron que habían discutido y que él se había ido a Noosa Heads, donde durmió 2 horas antes de regresar por Vilma. Luego de firmar una declaración escrita que los agentes le mostraron a Barry, él exigió verla y los detectives accedieron, seguros de que ese encuentro les daría información importante. Apenas estuvieron juntos, a pesar de encontrarse bajo arresto, ella se sentó en el regazo de su esposo y sostuvo el cenicero mientras él fumaba un cigarrillo. Entonces comenzaron a conversar siguiendo su historia ficticia. Ella le dijo que si le había arrebatado la vida a la niña, debía decirlo, y ella trataría de ayudarlo.
Él respondió que estaba borracho y no podía recordar lo que hacía cuando estaba borracho. Luego, cuando iban a llevarse a Vilma, él la miró y le pidió que se quedara con él. Y ella prometió que lo haría. La policía permitió que mientras se encontraban en las celdas, los detenidos continuaran interactuando. Pronto la mujer comenzó a dudar y le preguntó a su pareja si sería capaz de decir que ella tuvo que ver con el crimen, pero él no reveló nada. Los sospechosos fueron extraditados a Noosa Heads el lunes 14 de diciembre. Un juez de la Corte Suprema autorizó la colocación de micrófonos en sus celdas para poder grabar las conversaciones de la pareja, esperando que se incriminaran. En una de esas charlas grabadas en secreto, Barry le dijo a Vilma, refiriéndose al crimen contra Sean, que le gustaría volver a hacerlo. Bob, el detective que abrió el caso por la desaparición de la niña, no estaba equivocado cuando en un informe escribió que era poco probable que el acusado mostrara algún remordimiento y que era un psicópata. Además, uno de los investigadores buscó ganarse la confianza de la mujer, esperando que confesara. Cuando pensó que no obtendría la información que esperaba, ella se quebró y comenzó a hablar. Entre lágrimas ofreció una confesión escalofriante, que se extendió por aproximadamente 9 horas. Los detectives descubrieron que por la diferencia de edad y su aspecto, la autoestima de Vilma había ido disminuyendo hasta que se sometió por completo a la voluntad de su esposo. Le aterrorizaba perderlo, y eso la llevó a hacer cualquier cosa que le pidiera. La mujer relató que ella y su pareja habían discutido principalmente por las fantasías de Barry con menores de edad. También dijo que tenía preferencia por el material audiovisual para adultos que mostraba trabajadoras sexuales adolescentes. Según Vilma, Barry le prometió que si lo ayudaba a hacer realidad su sueño de ser el primero y último en la vida de una niña, él solo tendría ojos para ella. Esperando que su esposo cumpliera con ese compromiso, juntos condujeron a Queensland a principios de octubre de 1987 y se quedaron en la casa rentada en Lowood. El jueves 26 de noviembre, la pareja decidió pasar el fin de semana en la costa. Durmieron al borde de la carretera en su camioneta y llegaron a Noosa Heads al día siguiente. Los esposos visitaron varias playas cerca de Noosa. Barry estuvo bebiendo y manejando de un lugar a otro. A eso de las 3:30 de la tarde, hora en que los estudiantes de Noosa salían de la escuela, el detenido le dijo a Vilma que había llegado el momento de hacer realidad su fantasía. Vilma contó que después de haber estado recorriendo la zona buscando una jovencita de no más de 13 años, estacionaron en el perímetro del parque, pero cada víctima potencial iba acompañada, o su paso por el lugar coincidía con la presencia de testigos. La situación había comenzado a hacerse tensa entre los perpetradores cuando repentinamente vieron a Sean y entraron en acción. El plan era que Vilma atrajera a la niña pidiéndole ayuda para encontrar a su perrito que estaba perdido. A Sean le encantaban los animales y era muy bondadosa, por lo que apenas la mujer la llamó preguntándole si había visto un pequeño perro blanco con un lazo rosa, se compadeció de su situación y se detuvo. Mientras ella distraía a la niña, Barry se acercó sigilosamente por detrás. Le tapó la boca con un trapo y la arrastró hasta el asiento trasero de la camioneta. El secuestro demoró unos 30 segundos a plena luz del día, pero nadie vio nada. Barry inmovilizó a su víctima y la amordazó para que no pudiera gritar. Mientras tanto, su cómplice iba al volante de la ranchera con destino al Parque Nacional Tewan-Tin, donde se ubica el monte Timberwah. Una vez que se detuvieron, después de recorrer unos 12 kilómetros, atravesaron unos arbustos con Sean a unos metros de la carretera.
Entonces, siguiendo las instrucciones de su pareja, Vilma cortó con una tijera la cinta adhesiva de la boca de la víctima. Luego, él cortó la ropa interior de la niña con un cuchillo y abusó de ella. Según el relato de la detenida, el ataque se extendió por aproximadamente 1 hora, durante la cual la pequeña no lloró, demostrando ser muy valiente. De acuerdo con la versión de Vilma, a eso de las 7 de la noche, ella le planteó a su esposo que dejaran ir a la niña, en lugar de quitarle la vida. Pero él dijo que eso no lo haría porque iba a delatarlos. Entonces el atacante le ordenó a Xian que se vistiera. Le ató los tobillos y las manos, la amordazó con cinta adhesiva e hizo que se tumbara boca abajo. Seguidamente rodeó su cuello con un cinturón y lo apretó con fuerza. Por último, Barry tomó un cuchillo y le infligió más de 10 estocadas mortales. Antes de abandonar la escena, el agresor arrastró el cuerpo unos metros hasta el punto en el que fue encontrado por el recolector de frutas. Los criminales huyeron hacia la autopista y al pasar Six Mile Creek, descartaron el cuchillo, la cinta adhesiva, una cuerda y un cinturón, todos envueltos en una colcha. Vilma afirmó que después de dejar a su víctima, de camino a Brisbane, compraron leche y comida para gatos, y finalmente llegaron a Lowood a las 10 de la noche. Una vez en la casa, ella lavó la ropa que habían usado durante la salvaje agresión. Los días siguientes, Barry estaba seguro de que la policía no los buscaba, pero comenzó a tener dudas cuando el 4 de diciembre supo que habían encontrado el cuerpo de la víctima. Su reacción fue irse de Lowood rumbo a Melbourne para vender el vehículo, aunque su intención era volver cuando todo se calmara. Algo fundamental en la declaración de Vilma fue la información sobre el lugar donde arrojaron el paquete con las pruebas del crimen. Apenas ella hizo la revelación, una cuadrilla se acercó al lugar en horas de la noche y en la mañana, buzos de la policía hicieron una inmersión que culminó con el hallazgo de los objetos. Los agentes permitieron que Barry leyera la nueva declaración de su esposa, y cuando ella regresó a su celda, él comenzó a reclamarle. Le dijo que nadie los había visto cuando la secuestraron, y tampoco cuando le quitaron la vida, por lo que si ella no hubiera confesado, la policía no tendría con qué acusarlos. El martes 15 de diciembre de 1987, tanto Barry como Vilma fueron imputados formalmente por haber terminado con la vida de Sean. En una audiencia celebrada en abril de 1988, Vilma se declaró culpable de secuestro y de abuso sexual, e inocente del cargo de asesinato, mientras que Barry se declaró inocente de todos los cargos. La pareja compareció ante la justicia en procesos separados, en el Tribunal de Magistrados de Noosa. Primero tuvo lugar el juicio contra Vilma, que comenzó en octubre de 1988. Ella fue declarada culpable el 20 de octubre de ese mismo año y condenada a 3 años por secuestro, 5 años por abuso sexual y a cadena perpetua por asesinato. Al dar a conocer su fallo, el juez Jack Kelly describió a la acusada como una mujer insensible y depravada. Además, dirigiéndose a ella, manifestó que toda persona decente sentiría repulsión por lo que había hecho, en especial al considerar que ella era una mujer con hijos propios. El juicio contra Barry se llevó a cabo en febrero de 1990. El 28 de ese mes, el imputado fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 3 años por secuestro, 15 años por abuso sexual y cadena perpetua por asesinato. En el caso de Barry,
el magistrado dijo que no debería salir nunca de prisión y solo se le debería conceder la libertad condicional a una edad en la que ya no fuera una amenaza para las menores de edad. Mientras se encontraba recluida en prisión, las otras presidiarias sometieron a Vilma a constantes agresiones, una de las cuales le generó una parálisis en la mitad del rostro. Debido a esto, ella fue trasladada al centro correccional de Townsville, donde supuestamente se convirtió al cristianismo. Posteriormente, en 1990, Vilma se divorció de Barry, dijo que se arrepentía de todo lo que había hecho e intentó obtener la libertad condicional en varias ocasiones. En 1993, comenzó un romance con un criminal sexual convicto llamado Robert John Fardon. Vilma, quien estando en prisión cambió su nombre a Faith Cram, comenzó a presentar problemas cardíacos y tuvo que ser sometida a una cirugía para la colocación de un marcapasos, luego de la cual se le provocó un coma inducido. Los detectives seguían de cerca su evolución, porque su testimonio era fundamental en 3 crímenes sin resolver. Pero el 27 de mayo de 2008, poco después de las 6 de la tarde, se declaró su deceso en el hospital de Townsville. Para ese momento, la convicta tenía 64 años. Con respecto a Barry, en 1995, mientras cumplía su condena, fue llevado otra vez ante la justicia por el crimen contra la vida de Helen Mary Finney, una madre de 31 años que fue vista con vida por última vez a las 6:30 de la mañana del 29 de octubre de 1987 en un parque de caravanas de Tygum, en el norte de Brisbane. Su desaparición acaecida un mes antes que la de Sean coincidió con la presencia de Barry y Vilma en esa zona. Vilma testificó contra su expareja en ese caso. Dijo que luego de quitarle la vida a Helen, arrojó su cuerpo en un basurero cerca de Lowood, donde lo quemó. Sin embargo, al final del proceso, Barry fue absuelto por falta de pruebas. En 2007, en un esfuerzo por aumentar sus posibilidades de lograr la libertad condicional, Barry finalmente confesó su participación en la muerte de Sean. Años después, en 2021, cuando solicitó dicho beneficio, despertó gran indignación en la comunidad y 75,000 firmas apoyaron una petición para que las autoridades lo mantuvieran tras las rejas. Barry permanece en prisión cumpliendo su condena en el centro correccional de Woolston, en la localidad de Wacol, Queensland. La reacción de la gente ante la petición de libertad condicional del hombre que acabó con la prometedora vida de Sean hizo evidente que el dolor, el miedo y la indignación que provocaron sus actos no habían sido superados. Su intento por salir de la cárcel motivó la aprobación de un proyecto de ley orientado a extender la permanencia en prisión de los peores criminales. Según la enmienda, en los casos de individuos condenados por quitarle la vida a un niño o a varias personas, el presidente de la Junta de Libertad Condicional de Queensland tiene la potestad de bloquear la liberación por 10 años a partir del momento en que un reo se hace elegible para optar por dicho beneficio. Esta reforma, que se convirtió en el legado de la joven estudiante y se conoce como Ley de Sean, es en definitiva el resultado de la unión de miles de personas que alzaron su voz para exigir que Barry Watts y todos los criminales que pagan condenas por atroces crímenes permanezcan tras las rejas de por vida. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!